¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. Tal vez se pregunte, ¿cuáles son estas condiciones del Salvador de acuerdo a la ley de la redención de la tierra? Son 4 condiciones y vamos a verlas una por una. La primera condición del Salvador es que debe ser un hombre, es decir, un ser humano. Tal vez pueda decir que usted también cumple con esta condición porque también es un ser humano. Sí, tiene razón. El Salvador debe ser un hombre. Usted es un ser humano, no un perro, ni un caballo, ni ningún otro animal, por lo cual reúne esta primera condición de las 4 para ser el Salvador. Como lo establece la ley de la redención de la tierra en Levítico, capítulo 25, versículo 25, que señala: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces el pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. El que puede redimir la tierra vendida debe ser el pariente más próximo. De la misma manera, para redimir al hombre que debido a su pecado ha sido vendido al diablo y a Satanás, el Redentor debía ser pariente de Adán. Ser pariente de Adán se refiere a un ser que tenga espíritu, alma y cuerpo, tal como lo tenía Adán. Por eso, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 señala: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, como la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, la resurrección de los muertos también debe llegar a través de un hombre, lo cual quiere decir que el Salvador debe ser un hombre. Por eso, una de las condiciones del Salvador es que debía ser un hombre. Es decir, para pagar el precio del pecado del ser humano, el Redentor debía ser un hombre. Por eso Jesús, nuestro único Salvador, tuvo que venir a este mundo como un ser humano. Sin embargo, Él es el Hijo de Dios y proviene de Dios Padre, el Creador, y tiene el poder, la autoridad y la gloria de la deidad. La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús nacer como hombre? La primera parte de Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice de Jesús: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la segunda parte de Juan capítulo 1, versículo 1 cita: y el verbo era Dios. Sí, hermano, el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, y ese verbo es Dios. Quiere decir que Dios, quien es el verbo, adoptó un cuerpo físico de carne y hueso y vino a este mundo. Como el Salvador debía ser un hombre, nuestro Señor tuvo espíritu, alma y cuerpo. Por esa razón, al morir en la cruz, oró diciéndole al Padre: encomiendo a ti mi espíritu. Sí, hermano, Jesús tenía espíritu, alma y cuerpo exactamente como nosotros. Por eso, aun cuando fue concebido
por el Espíritu Santo, es pariente de todos nosotros. ¿Me dejo entender, hermanos? Lo que les estoy diciendo está directamente relacionado con su vida, así que deben entenderlo claramente para que nadie pueda engañarlos. Jesús nació del vientre de una mujer y creció hasta llegar a ser hombre para redimir a la humanidad de sus pecados. Y como todo ser humano, tuvo necesidad de dormir, de comer, sintió sed, gozo y tristeza. Lo podemos leer en la Biblia. Jesús se quedó dormido en una barca, comió y también tuvo sed y pidió agua. Se alegró, se afligió y lloró en más de una ocasión. Asimismo, cuando fue azotado y colgado en la cruz, se desangró y sintió dolor. Tal vez se pregunte si históricamente hay evidencias de la existencia de Jesús. Claro que sí las hay. Y ustedes la tienen en sus hogares, en sus dormitorios. Son sus calendarios o almanaques. Y es la historia de la humanidad que, tomando como punto de partida el nacimiento de Jesús, se divide en dos etapas. Hoy en día, la historia se divide con las siglas AC y DC. AC significa antes de Cristo, es decir, antes que Jesús naciera. Y DC significa después de Cristo y se refiere al tiempo después del nacimiento de Jesús. Cuando decimos que estamos en el año 2013, 2014 o 2020 después de Cristo, queremos decir que hace 2000 y tantos años Jesús nació y vino a este mundo como hombre. El Salvador Jesucristo, en quien creemos, quien es el Verbo, vino a esta tierra en carne y vivió entre nosotros. La historia confirma este hecho. Incluso los no creyentes tienen calendarios. El año 2013, 2014 o cualquier otro año significa que han pasado 2000 y tantos años desde que Jesús vino a esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Pues no hay nada que creer. Esto es un hecho histórico. Para creer esto, no hay que tener fe. Tan solo viendo esa inmensa evidencia en la historia que es el nacimiento de Jesús, podemos concluir con toda seguridad que Jesús vino a este mundo como hombre. Jesús es el Hijo de Dios, pero como vino a esta tierra como hombre, cumple con la primera condición del Salvador. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz.